Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y que estén listos para un vídeo muy especial, uno que sé que les va a tocar el corazón. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido: el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor, el inolvidable. Y es que, como dice el título, vamos a hablar sobre Mert Ramazan Demir, ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos y, bueno, hoy nos atrevemos a explorar ese sentimiento que parece trascenderlo todo. Ya saben, esa chispa, esa conexión, ese amor que se queda grabado a fuego en el alma, incluso si las circunstancias cambian. Y no vamos a meternos en chismes ni especulaciones sobre su vida personal, aunque sí, vamos a basarnos en lo que hemos visto de él, en sus personajes, en sus entrevistas, en cómo proyecta ese magnetismo. ¿Están listos para descubrir conmigo qué hace que el amor de Mert Ramazan Demir, al menos en nuestras mentes y en la pantalla, sea tan inolvidable? Entonces prepárense porque esto va a estar bueno. Antes de que comencemos a desentrañar este fascinante tema, quiero recordarles algo importante: si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden darle like si les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les interese. Bueno, ahora sí, comencemos. ¿Qué hace que el amor en la vida de Mert Ramazan Demir, o al menos en sus roles, sea tan impactante? Creo que podemos analizarlo desde varios ángulos. Primero hablemos del personaje. Mert es un actor que tiene una capacidad increíble para transmitir emociones. Sus miradas, sus gestos, la forma en que articula cada palabra, todo contribuye a crear una atmósfera de intensidad y autenticidad que atrapa al espectador. Una de las claves, como ya mencioné, es la vulnerabilidad. Sus personajes no son perfectos, ni mucho menos. Tienen miedos, inseguridades, cometen errores. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que los hace tan cercanos y humanos. Vemos a hombres que sufren, que dudan, que luchan por el amor, y eso, amigos, es algo con lo que todos podemos identificarnos. Es esa capacidad de mostrar la fragilidad humana, de despojarse de máscaras y mostrar la verdadera esencia, lo que conecta con el espectador a un nivel emocional profundo. No se trata solo de interpretar un guión, sino de encarnar un alma. Otro factor importante es la química. Mert tiene una habilidad especial para crear una conexión mágica con sus coprotagonistas. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, parece que la pantalla va a explotar de tanta pasión. Esta química no es algo que se pueda forzar, es algo que surge de manera natural, y eso es lo que la hace tan creíble y, por supuesto, inolvidable. Es como si la conexión entre los personajes trascendiera la actuación y se convirtiera en algo tangible, palpable. Esta química, esta conexión, alimenta la historia y permite que el espectador se sumerja por completo en el mundo que se presenta. Además, Mert suele elegir papeles en los que el amor es un desafío. En muchos de sus trabajos el amor está lleno de obstáculos, ya sea por diferencias sociales, por el destino, por secretos del pasado. Y es en esos desafíos donde el amor se pone a prueba y demuestra su verdadera fuerza. Vemos cómo los personajes luchan, cómo se esfuerzan por estar juntos, cómo superan las adversidades. Y eso es algo que sin duda nos conmueve profundamente. Es la lucha por el amor, la persistencia ante la adversidad, lo que convierte este amor en algo épico, en una leyenda. Pensemos, por ejemplo, en uno de sus roles más emblemáticos, Ferit Aslan de la serie al Q una adaptación de la novela El Rey Pájaro. La historia de amor de Ferit y Nazlı es complicada, llena de altibajos, pero también de una pasión innegable. Vemos a un hombre dispuesto a todo por la mujer que ama, un hombre que sacrifica su felicidad por ella, un hombre que aprende a amar de una manera más profunda y significativa. La relación de Ferit y Nazlı nos enseña que el amor verdadero no es fácil, que requiere compromiso, paciencia y sobre todo, una conexión inquebrantable. Y eso, amigos, es algo que nos llega al corazón, que nos hace creer en el poder del amor, en la posibilidad de encontrar esa persona especial que nos complete y nos haga sentir vivos. Otro ejemplo que podemos tomar es el personaje de Ayaz Dink de la serie Med Cecir.
Ayaz es un joven que encuentra el amor en una chica llamada Eylul. En esta serie, la historia de amor es complicada y llena de dificultades. Vemos cómo los personajes luchan por su amor y cómo supera las adversidades juntos. Ayaz es un hombre que se esfuerza por estar con la mujer que ama, un hombre que es capaz de cambiar por ella y que demuestra su amor de 1000 maneras diferentes. Vemos el conflicto entre clases sociales, el peligro, el amor y la familia, y cómo el amor los puede sobrepasar. Otro elemento clave es la forma en que Mert Ramazan Demir construye la narrativa del amor. Sus personajes no solo se enamoran, sino que también evolucionan a través de esa experiencia. El amor los cambia, los transforma, los hace crecer. Vemos cómo aprenden a ser más fuertes, más valientes, más auténticos. Y esa evolución es algo que nos inspira y nos da esperanza. El amor en las manos de Mert no es solo un sentimiento, sino un catalizador de cambio, una fuerza que impulsa a sus personajes a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Además, el amor en los personajes de Mert no es solo romántico. Es también amor familiar, amor a la amistad, amor a la vida. Es un amor que abarca todas las dimensiones del ser humano. Y es esa complejidad la que lo hace tan real y tan memorable. Vemos relaciones complejas, llenas de matices, donde el amor se entrelaza con el dolor, la alegría, la frustración y la esperanza. No es un amor idealizado, sino un amor que se enfrenta a la realidad, que se adapta a las circunstancias y que, a pesar de todo, persiste. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esa habilidad para transmitir emociones tan profundas? Creo que Mert Ramazan Demir, como actor, tiene la capacidad de conectar con sus propias emociones. Debe ser un hombre sensible que se permite sentir, que se permite ser vulnerable. Y es esa autenticidad la que se transmite a través de la pantalla. Es la capacidad de empatizar con el personaje, de comprender sus motivaciones y de expresar sus sentimientos de una manera que resuene con el público. Es un don, una habilidad innata que, combinada con el trabajo y la dedicación, lo convierten en un actor excepcional. En resumen, el amor inolvidable de Mert Ramazan Demir, al menos en sus papeles, se basa en varios elementos clave: la vulnerabilidad, la química con sus coprotagonistas, los desafíos que enfrentan sus personajes, la evolución que experimentan gracias al amor y la complejidad de ese amor, que abarca todas las dimensiones del ser humano. Es un amor que nos conmueve, que nos inspira, que nos hace creer en la posibilidad de encontrar esa conexión especial, esa chispa que enciende el alma. Es un amor que recordaremos por siempre. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos aspectos que hacen que la interpretación de Mert Ramazan Demir sea tan especial, tan diferente, tan cautivadora. El uso de la mirada, los ojos son las ventanas del alma, y Mert lo sabe muy bien. Utiliza su mirada de manera magistral para comunicar emociones que a veces las palabras no pueden expresar. Una mirada de anhelo, de tristeza, de alegría, de furia, cada una tiene un significado profundo que conecta directamente con el espectador. Es capaz de transmitir un universo de sentimientos con una simple mirada, y eso es un don que pocos actores poseen. Es en sus ojos donde se revela la verdadera esencia de sus personajes. La fisicalidad, Mert tiene una presencia física imponente, pero lo utiliza con sutileza y elegancia. La forma en que se mueve, en que se acerca a sus coprotagonistas, en que los toca, todo está perfectamente calculado para crear una atmósfera de tensión, de pasión o de ternura, según lo requiera la escena. No es solo un actor, es un bailarín, un coreógrafo de emociones, capaz de usar su cuerpo como un instrumento para expresar sentimientos complejos. La elección de sus papeles, Mert ha demostrado ser un actor inteligente que elige cuidadosamente sus papeles. No se limita a interpretar personajes superficiales, sino que busca roles que le permitan explorar la complejidad del ser humano. Se atreve a interpretar personajes con defectos, con contradicciones, con zonas oscuras, y eso es lo que los hace tan reales y tan interesantes. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de mostrar sus imperfecciones, y eso es lo que lo convierte en un actor tan cercano y tan humano. La dedicación y el compromiso, Mert es un actor que se entrega por completo a su trabajo. Se prepara a fondo para cada papel, investiga, ensaya, se sumerge en la vida de su personaje. No se conforma con una interpretación superficial, sino que busca la verdad, la autenticidad, la esencia de cada personaje. Y eso se nota en cada escena, en cada gesto, en cada palabra.
Es un actor comprometido, que ama su trabajo y que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Asterisco asterisco el carisma asterisco asterisco por último, pero no menos importante está su carisma. Mert tiene una presencia magnética, una capacidad innata para atraer la atención del público. Irradia una energía especial, una mezcla de sensualidad, sensibilidad e inteligencia que lo hace irresistible. Es un hombre que parece tener un aura de misterio que nos invita a descubrir sus secretos, a sumergirnos en su mundo. Y esa magia es la que hace que nos enamoremos de sus personajes, de sus historias, de su arte. Es importante destacar que, si bien hablamos del amor en sus roles, no podemos olvidar el contexto cultural en el que se desarrollan estas historias. Las series turcas a menudo exploran temas como la familia, la tradición, los conflictos sociales y las diferencias culturales. Esto añade una capa adicional de complejidad al amor que se presenta, ya que los personajes a menudo deben luchar contra las expectativas sociales, los prejuicios y las presiones familiares para estar juntos. Además, la cinematografía, la música y el vestuario en las series turcas suelen ser muy cuidados, lo que contribuye a crear una atmósfera romántica y evocadora. Las locaciones, a menudo impresionantes, también juegan un papel importante, ya que ayudan a construir el mundo en el que se desarrollan las historias y a sumergir al espectador en la trama. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es el papel de Mert Ramazan Demir que más les ha emocionado? ¿Qué es lo que más admiran de su forma de interpretar el amor? ¿Qué aspectos de su actuación les parecen más impactantes? ¿Qué series o películas recomiendan para conocer mejor su trabajo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen el debate sobre este talentoso actor. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre el amor y sobre cómo Mert Ramazan Demir, con su talento y su carisma, logra hacernos sentir emociones tan profundas. Espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre su trabajo y que les haya animado a seguir disfrutando de sus series y películas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la próxima vez que vean a Mert Ramazan Demir en la pantalla, presten atención a cada detalle, a cada mirada, a cada gesto, porque ahí reside la magia, ahí reside ese amor inolvidable que trasciende todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas y de sus talentosos actores. Un abrazo enorme.